Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio más de tu dosis de psicología. Este capítulo me emociona muchísimo porque ustedes lo hicieron. De verdad, ustedes armaron todo esto con las dudas que me dejaron. Hace unos días yo les compartí una cajita en mis historias de Instagram para que me compartieran todas las dudas sobre depresión. Y toda esta idea de armar este capítulo surgió también porque una persona me dejó un mensaje diciéndome que había escuchado uno de mis episodios y consideraba no recuerdo exactamente el mensaje, pero algo abordó de la depresión que dije, ok, esto creo que puede ser un gran capítulo. Les dejé en historias si consideraban que podría ser un buen tema y de verdad la reacción fue mucho más de lo que yo esperaba. Así que les dejé una cajita para que me dejaran todas sus dudas y ese episodio está completamente armado de todas las dudas que ustedes tienen. Empezando y adentrándonos ya en el tema de lleno, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno que afecta a millones de personas. Esto quiere decir que es mucho más común de lo que se habla, de lo que se piensa. He encontrado mucha información en redes sociales que no necesariamente es información verídica y nada más están desinformando muchísimo a las personas sobre este tema. Por eso también me animé a abordar más profundamente en cuanto a sus dudas puntuales, ¿no? Porque, no sé, yo puedo mm, decir, ok, creo que a las personas les interesa esto, pero de verdad que la respuesta que recibí fue increíble. Hay varias preguntas que se repetían, así que a estas les di prioridad. Comenzando por sus dudas, una que se repitió bastante es, ¿cómo me doy cuenta que tengo depresión? Hay algunas señales, voy a tocar, llamémosle 3 señales diferentes, ¿no? También quiero que sepas que esta no es una guía diagnóstica. Esto no es para que tú te autodiagnostiques, es para que puedas mm, conectar un poco más contigo en cómo te has sentido la mayor parte del tiempo. Si alguno de estos puntos o varios de estos puntos a ti te hace sentido, te has sentido de esta manera, has experimentado esto durante un tiempo significativo y tu vida está viendo afectada, o sea, tu calidad de vida se está deteriorando, se está viendo afectada, esta es la primera señal para que vayas con un profesional de la salud mental. Sea depresión o sea otra cosa, puede tratarse, puede mejorar y de verdad que tu vida puede cambiar muchísimo. Así que, comenzando con las señales fisiológicas, aquí podemos encontrar que una persona que padece depresión usualmente o es muy común que haya alteraciones en el sueño, ¿no? Por ejemplo, esta persona duerme más horas o menos horas de lo normal. Es una persona que quizá siente mucho cansancio o una falta de energía importante. Otra señal sería el cambio en el apetito. Igual, la persona o come más o menos de lo que normalmente lo hace. También podemos encontrar cierta falta de concentración en esas actividades del día a día, en el trabajo, en acciones, les digo, de su día a día. Pasando a otro tipo de señales, que estas fueron las fisiológicas, recordemos. Hay ciertas conductas que también nos pueden ayudar como indicador de, ok, aquí algo está sucediendo. Una conducta muy común son estas señales de aislamiento. La persona empieza a aislarse y hay muchas que describen esto como una sensación un tanto extraña de no querer ver a nadie, o sea, querer aislarse, pero al mismo tiempo querer estar conectados o conectando con esas personas. Entonces, dentro de estas señales de aislamiento,
quizá la persona deja de responder mensajes, deja de responder llamadas, deja de asistir a reuniones, invitaciones que se le hacen con amigos, familia, personas que por lo general disfruta ver, ¿no? O sea, estas personas que en general disfruta compartir tiempo, etcétera. Notar estas señales puede ser um, algo a considerar importante para tomar en cuenta, ¿ok? Otro tipo de conductas son em, comenzar a descuidarse. No sé, si una persona considera o es importante para ella el arreglarse, no sé, maquillarse, vestirse de cierta manera y poco a poco empieza a descuidar esta área, deja de bañarse por días o no se cambia la ropa en días y estos comportamientos no son usuales, también hay una señal de alerta. Otra conducta que nos puede dar un indicador de depresión es abandonar actividades placenteras, actividades que esa persona disfruta. Por ejemplo, si esa persona disfruta mucho hacer ejercicio, disfruta mucho salir a caminar o, no sé, cocinar, hornear algo y poco a poco va abandonando estas actividades, también es señal de alerta. Hay otras conductas que ya pueden ser consideradas graves, como por ejemplo el consumo de sustancias, las autolesiones y los intentos de suicidio. El punto número 3 en estas señales a observar son los pensamientos. Siempre les menciono que nuestros pensamientos son algo realmente importante, un aspecto importante, porque tus pensamientos, tus emociones y tus conductas están relacionados entre sí. No vas a sentirte igual cuando tienes el pensamiento de que eres una persona muy querida, muy valiosa, muy amada, a si tienes el pensamiento constante de que no mereces cariño, no mereces amor, no mereces conseguir tus sueños. Estos pensamientos van a cambiar o los pensamientos que tengas van a impactar en la forma en la que tú te sientes y no actuamos igual cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos enojados o cuando estamos felices o tranquilos. Dentro de los pensamientos que encontramos en depresión, digamos que hay un concepto que nos ayuda muchísimo a entender cómo una persona que padece depresión ve el mundo. Este concepto se llama triada cognitiva. Sé que se escucha ahí medio extraño, el nombre está medio rarillo, pero básicamente la triada cognitiva nos habla de 3 tipos de pensamiento. El primero son los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, de nosotras mismas. Las personas que padecen depresión tienden a tener una visión muy negativa de sí mismas. Pueden percibirse como incompetentes, inútiles, fracasadas, fracasados o indignos de amor, defectuosas, defectuosos. Estos pensamientos llegan a ser muy exagerados y no reflejan la realidad en sí o una realidad objetiva. El segundo tipo de pensamiento son los pensamientos sobre el mundo. ¿Qué piensa la persona sobre el mundo que los rodea? Una persona con depresión suele ver el entorno como un lugar hostil, como, no sé, si el mundo que los rodeara fuera eh, injusto o que no les va a brindar las oportunidades que ellos necesitan para cumplir sus sueños, sus metas. Esta visión obviamente puede llevar a la persona a experimentar sentimientos de desesperanza o pueden llevarlos a estar atrapados en situaciones problemáticas. El tercer tipo de pensamiento son los pensamientos sobre el futuro. Las personas con depresión suelen percibir el futuro de una manera completamente negativa. Pueden llegar a anticipar eventos negativos esperando lo peor. Puede haber una sensación de que no hay posibilidad de cambio ni de mejora. Y nuevamente, el ver
nuestro futuro de forma tan negativa puede llevar a esa persona a experimentar sentimientos de desesperanza y desmotivación. Si se fijan en estos tres tipos de pensamiento, en esta triada cognitiva, en qué pienso de mí misma, de mí mismo, qué pienso sobre el mundo y qué pienso sobre el futuro, los pensamientos se van a un extremo negativo y por lo general son pensamientos bastante exagerados. Y entonces estos pensamientos interactúan entre sí y nos pueden llevar a tener ciertas conductas o actitudes que pueden seguir reforzando el cómo pensamos, ¿no? Si, por ejemplo, una persona tiene esta percepción de soy un completo fracaso, entonces, pues, y aquí vienen las conductas, entonces ni siquiera intento conseguir, no sé, ese trabajo que tanto he querido perseguir, ¿no? Y esto me lleva a reforzar el pensamiento de, pues si soy un fracaso porque no lo he conseguido o soy incapaz de hacerlo, etcétera. Esto puede llevar a la persona a tener este pensamiento de que la situación nunca va a mejorar, que la situación siempre se va a quedar como está y esta es una característica también muy común, el pensar que nada en la vida va a mejorar, hagas lo que hagas. Por eso muchas veces a personas que padecen depresión les cuesta mucho trabajo pedir ayuda o asistir a un profesional de la salud mental, porque está esta sensación constante de que las cosas no van a mejorar, estos sentimientos de desesperanza. Observa tu triada cognitiva. ¿Cómo percibes tú o cómo te percibes tú a ti en primer lugar? ¿Cómo percibes al mundo? O sea, el mundo que te rodea. ¿Y cómo percibes tu futuro? Si esto ha tenido una constante visión negativa y esto te hace llevar a conclusiones desesperanzadoras o a conclusiones bastante extremas como esto nunca va a cambiar, esto o no voy a poder conseguir nada en la vida, por ahí hay señales de que quizá haya un grado de depresión. Otra duda que me compartieron fue, ¿se puede estar deprimido sin llorar y sin quedarse en cama todo el día? Y la respuesta es sí. Digamos que la depresión no siempre se ve de esta manera, ¿no? Como una persona llorando todo el tiempo, triste, en cama, que no se quiere levantar. Hay personas que sí lo experimentan de esta manera, pero no sé, creo que hay algunos ejemplos de personas bastante conocidas, como por ejemplo Jim Carrey, que él ha mencionado en varias entrevistas que padeció depresión, o Robin Williams, o incluso el actor que falleció hace poco, el actor que hacía a Chandler en Friends, Matthew Perry, él igual en algunas, y me parece que también en su libro, la verdad es que yo no lo he leído, pero sí llegó a mencionar que él tuvo episodios depresivos. Entonces, si se fijan, son personas que podríamos observar como, o podríamos definir como exitosas, consiguieron el trabajo de sus sueños, viven una vida de lujos, viven una vida increíble, son famosos, son conocidos, pero no los vemos estando en cama. Muchas veces también los vemos trabajando, haciendo proyectos, etcétera, y decimos, ok, pues esta persona está súper bien, pero no podemos conocer el mundo interno de la otra persona. Incluso nos puede llegar a costar un poco conocer nuestro propio mundo interno. Entonces, sí, les digo, hay ciertas señales, pero algo que no vamos a poder ver son los pensamientos de la persona. ¿Qué se dice la mayor parte del tiempo? Estos pensamientos también pueden ser indicadores de depresión, como ya se los mencioné. Ahora, adentrándonos a otra de sus dudas, que es, ¿hay niveles de depresión y cómo se diagnostica? Sí, hay niveles de depresión. Ok, primero, respondiendo cómo se diagnostica con un profesional de la salud mental.
No vayas con tu vecina, no lo vayas con tu mamá, no vayas con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu novia, con tu novio. Lo mejor es acudir con un profesional de la salud mental. Un psiquiatra tal vez puede dar el diagnóstico o yo siempre recomiendo también a psicólogos con especialidades basadas en evidencia. Ahora, yo en lo personal no me caso como tal con un diagnóstico, ¿no? Porque de acuerdo al DSM, que es el Manual para el Diagnóstico de Trastornos Mentales, este manual menciona ciertos trastornos depresivos como muy específicos con sus indicadores y ta. Esto puede ayudarnos como una guía, pero les digo, yo en lo personal no me caso como tal con el diagnóstico porque a veces la persona lo toma como que ya es una condena, ¿no? Tengo depresión y siempre va a ser así, recordando que los pensamientos suelen ser muy dirigidos a un futuro muy desesperanzador. Hay ciertos grados de depresión. Hay una escala, que es la escala de depresión de Beck, que puede o nos ayuda a identificar qué grado de depresión tiene la persona. Obviamente esta escala, pues la hacemos los profesionales de la salud mental. Te recomiendo que acudas a terapias, les digo, basadas en evidencia, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual. Esta ha sido muy efectiva trabajando y tratando este tipo de problemáticas. Siguiente duda. ¿A todos les funcionan los medicamentos? Y, híjole, aquí podría decir que ayudan. Sí ayudan, o sea, sí, claramente, pero no todos los casos necesitan medicamento. Si tienes depresión, no necesariamente tienes que medicarte. Ahora, si tu caso en específico lo requiere, que puede ser, ¿ok? Los medicamentos no es el tratamiento único para la depresión. ¿Por qué? Si en algún momento dejas el medicamento, los síntomas van a regresar si es que no desarrollaste herramientas y habilidades para afrontar esas cosas que a ti te generan dolor o lo que está o no se trabaja, digamos, de fondo lo que está manteniendo esa depresión, que muchas veces son los pensamientos, las creencias, las propias conductas. Si no se modifica esta parte, por más medicamento que tomes, en el momento que lo dejes, los síntomas regresan. Así que si tu caso lo requiere, apégate al tratamiento, pero toma en cuenta que necesitas también tomar terapia. Una pregunta que curiosamente se repitió bastante y pues bueno, yo no sabía que estaban ustedes tan familiarizados con ciertos conceptos que me dejaron. ¿Cuál es la diferencia entre distimia y depresión? Ok, aquí nos adentramos un poco en el manual que les mencionaba para diagnóstico. Digamos que dos de los trastornos que encontramos en este manual, uno es la distimia y como tal no encontramos depresión así a solas, a secas, ¿no? El trastorno en sí tiene el nombre de trastorno depresivo mayor. Ahora, llamémosle depresión mayor a la depresión que ustedes me mencionan y la distimia. La distimia en sí se caracteriza por ser un trastorno crónico. ¿Esto qué quiere decir? Que lleva mucho tiempo. Los, las diferencias en sí entre distimia y depresión mayor radican justo en esto, en la duración, ¿no? La distimia puede ser o es mucho más extensa, ¿no? Tiene una duración crónica y la gravedad de los síntomas es mucho menor que la depresión mayor, ¿no? O sea, los síntomas en la distimia son menos intensos, pero persisten a largo plazo. La depresión mayor involucra episodios mucho más graves y agudos, que pueden llegar incluso a ser hasta incapacitantes por periodos específicos.
Una persona que fue diagnosticada con distimia puede tener episodios dentro de la distimia de depresión mayor, o sea, episodios donde los síntomas son más graves y más incómodos. Y pues ambos necesitan tratamiento, necesitan atención para poder mejorar la calidad de vida de la persona, ya sea con distimia o con depresión mayor. Otra de sus dudas ¿es difícil salir de la depresión cuando hay un detonante muy grande? Ay, esta duda de verdad que se me hizo súper interesante porque ya hablamos de la importancia de nuestros pensamientos y ya hablamos de la importancia también de nuestras conductas, que estos dos pueden llevarnos a o agravar la depresión o a estarla manteniendo. Cuando estamos en un ambiente que puede estar reforzando nuestros pensamientos, o sea, estas creencias acerca de uno mismo, del mundo, del futuro, puede ser muy complicado salir de la depresión, en primera por ti misma o por ti mismo. Va a ser complicadísimo porque quizá los estímulos que recibes del ambiente te refuerzan esa parte. Un ambiente quizá violento, en donde hay abuso, en donde hay constantes críticas, reproches, em, pues sí, críticas bastante negativas sobre ti. Esto puede llevarte a, si tú tienes ya en sí ciertas creencias de soy un fracaso, soy incapaz, soy, no soy valiosa, no soy valioso, y recibes constantemente esta información del ambiente, esto puede estarte reforzando esos pensamientos, lo cual va a ser mucho más difícil salir de esos episodios depresivos. Así que sí, y aquí lo importante es reconocer, ¿estás en un ambiente seguro o estás en un ambiente donde constantemente te están reforzando este tipo de creencias? Que una visión completamente negativa de lo que sea, de ti misma, de ti mismo, del futuro, del mundo, no es realista. Los extremos no son realistas. No podemos sanar en el lugar en el que nos enfermamos. Puede ser complicado, sobre todo si lo estás intentando por ti misma, por ti mismo, sin un profesional de la salud mental. Así que, pues la respuesta es sí, puede ser muy difícil salir de la depresión cuando en sí nuestro ambiente o el detonante está ahí constantemente. Ahora, la pregunta del millón, la que más se repitió, la que más me han hecho tanto en consultas como directamente por mensajes de Instagram. ¿La depresión se cura? La respuesta es sí. A ver, ya les expliqué un poco de qué es lo que nos puede llevar a desarrollar la depresión. Nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, estos pueden reforzarla, ¿no? La pueden seguir manteniendo. Digamos que en el tratamiento en sí se abordan tres aspectos, ¿ok? El primero es el aspecto emocional. ¿Qué hacemos con el aspecto emocional? Buscamos validar esas emociones, ¿ok? Y conducir poco a poco a la persona a sentir tristeza ante una experiencia dolorosa, porque no es realista pensar que vamos a atravesar todos estos obstáculos sin sentir absolutamente nada. Si viviste alguna experiencia dolorosa, alguna experiencia de fracaso o de pérdida, lo natural es sentir tristeza. Entonces, validamos mucho las emociones y, les repito, llevamos a la persona a sentir o pues sí, a sentir tristeza, un nivel de tristeza saludable ante las pérdidas, ante las decepciones. Porque sentirse triste es una emoción funcional y válida. No es realista sentirte indiferente o feliz cuando estás atravesando algo muy doloroso. Y aquí viene otra de las, que puede entrar otra de las dudas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? La tristeza, nuevamente, es una emoción funcional y válida ante una situación de pérdida, de fracaso, de decepción o alguna experiencia en sí dolorosa. La depresión implica ya
mucho más de las señales que les mencioné al inicio. La tristeza es pasajera, va a pasar en algún momento y la depresión implica no solo tristeza, sino más sentimientos muy intensos y que están frenando nuestra capacidad de disfrutar la vida y están afectando también nuestra calidad de vida. En otro nivel, dentro de consulta, trabajamos la parte conductual. Como les mencioné que hay ciertas señales a nivel conductual que nos pueden decir que una persona está deprimida, ¿no? Como el aislamiento, abandonar actividades que disfrutan, etcétera. Y en este nivel conductual lo que buscamos es activar a la persona conductualmente a retomar poco a poco estas actividades. Estas cosas que le gustan, que le generan placer, ver amigos, amigas, poder reconectar con las personas que son importantes para ellos y para ellas. Y esto poco a poco le va a permitir a la persona experimentar sentimientos de placer o bienestar. A nivel cognitivo, que es el último nivel que trabajamos, no necesariamente van en este orden, pero son los tres importantes. El cognitivo trabajamos los pensamientos. Le ayudamos a la persona a modificar esos pensamientos extremistas y poco realistas que tienen, para que vayan siendo reemplazados por pensamientos más realistas y más, pues sí, más acertados o más acercados a la realidad. Otra de sus dudas es, ¿cuánto tiempo voy a tardar en sanar? ¿Sanaré algún día? Y la respuesta aquí es, depende. El cuánto tiempo voy a tardar en sanar depende mucho. Si estás en tratamiento y en un tratamiento que funciona, ¿no? Por ejemplo, terapias basadas en evidencia, la terapia cognitivo-conductual, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Depende del grado de depresión y depende también de tu compromiso con el tratamiento en sí. Si te comprometes en hacer las actividades, porque en este tipo de terapia hacemos ciertas o dejamos ciertas tareas para casa para que la persona vaya desarrollando estas habilidades que le permitan afrontar situaciones dolorosas en un futuro, la situación dolorosa que esté viviendo en ese momento. Depende del compromiso que tú tengas, ¿no? Y el sanaré algún día, aquí yo me atrevería a decir que sí, pero dependiendo de si estás en el tratamiento adecuado. Si estás intentando salir por ti misma o por ti mismo y no lo has logrado hasta ahora, llevas mucho tiempo intentándolo por tu cuenta, yo te recomiendo que si está en tus posibilidades, acudas a un profesional de la salud mental. Esto va a ser una gran diferencia. Y por último, la pregunta que también se repitió muchísimo y les quiero dejar esto también para que tengan herramientas, si es que no son ustedes quien padece depresión, sino algún familiar, alguna persona importante cercana a ustedes, son herramientas para familiares, amigos que acompañan a una persona deprimida. ¿Cómo ayudar? Otra de sus dudas, ¿no? Fue cómo ayudar a mi pareja que tiene depresión. Ok. Algunas de las cosas que podemos hacer es, número uno, informarnos. La depresión en sí no es una elección, no es que la persona esté decidiendo sentirse de esa manera, tener estos pensamientos, es mucho más complejo, ¿no? No podemos decir, ay, pues estás así porque quieres, o pues ya échale ganas y sonríe y la vida es bella. No, en sí no, la depresión no funciona así. Así que el primer punto es infórmate sobre la depresión. Quizá este episodio ya te ayudó un poco, ¿no? A decir, ok, pues hay ciertas conductas de mi pareja, de mi familiar, de mi amigo, amiga, que pueden estar manteniendo la depresión, ¿no? Se está alejando de nosotros sus personas queridas o ya no hace las actividades que le gustan, se ha estado descuidando físicamente, etcétera. Algo más que podemos hacer es no juzgar. Evita juzgar. Recordemos que hay ciertos pensamientos que la persona deprimida tiene y está cargando todos los días.
Si los juzgamos, esos pensamientos o este juicio puede actuar como un reforzador de pensamiento. Así que evita lo más que puedas el juicio. Yo sé que a veces decimos cosas que impactan en el otro de forma negativa, son dolorosas, a veces no desde la intención de querer dañar, y tal vez no nos damos cuenta del impacto tan negativo que pueden llegar a tener. Pero yo te sugiero que te hagas mucho más consciente de tus palabras. Si estás generando un juicio, intenta cambiarlo, porque esto, te digo, puede estar reforzándole a la otra persona sus propios pensamientos, creencias y sentimientos negativos. En cuanto a comentarios, hay ciertos comentarios que ayudan y otros que hieren a personas que padecen depresión. El primero puede ser el todo está en tu cabeza. Si le hacemos este comentario a la persona, podemos estarla hiriendo mucho más de lo que la estamos ayudando. Así que evita, por favor, este tipo de comentarios. Puede ser que le menciones, ok, yo sé que la depresión es algo real y que te está generando que te sientas de esta manera o que estés pensando de esta manera y validar esas emociones. Otro comentario que puede llegar a herir es, ay, todos pasamos por momentos difíciles. Esa persona quizá no está pasando por un momento difícil, está teniendo o está experimentando o desarrolló un trastorno de depresión. Esto no es como que, pues cuando pase mi momento difícil y ya voy a estar bien. No, todo depende también de cuánto tiempo lleva la persona sintiéndose de esta manera o con cierto grado de depresión y quizá pasó por algo complicado y eso profundizó aún más ese nivel de depresión. Así que evitemos también este comentario de deja de pensar así y ve el lado positivo. En consulta les mencionaba que algo que trabajamos son los pensamientos, modificar y reemplazar pensamientos por unos pensamientos más racionales. Pero esto no quiere decir que los reemplazamos por pensamientos positivos. Si le dices a la persona, no, piensa en positivo, eh, va a ser muy frustrante porque tiene una visión completamente negativa. Y les repito, en consulta no trabajamos en cambiar pensamientos de negativo a positivo. Eso sería un tratamiento bastante ineficaz y que la persona puede sentirse aún más frustrada. Estos pensamientos se cambian por pensamientos racionales. Esto quiere decir que se acercan a la realidad, unos pensamientos objetivos. Otro comentario es, deja de preocuparte, vas a estar bien. Personas con depresión, como vimos en la triada cognitiva hacia el futuro, o sea, su visión del futuro es desesperanzadora, es negativa. La persona no puede ver de, sí, todo va a estar bien. Y tampoco le podemos decir esto a una persona deprimida. Y yo creo que incluso personas que no padecen depresión, no podemos optar por esta, pues que es una especie de curita para el malestar. Sí, sí, pensar que todo va a estar bien. Más bien es también sentirnos capaces de que podemos afrontar situaciones que no consideramos placenteras o situaciones dolorosas, que podemos desarrollar herramientas para afrontar esos momentos de incertidumbre, de dolor emocional, de situaciones fuera de nuestro control. No nos quedemos, por favor, con el sí, todo va a estar bien, porque primero, no podemos leer el futuro y segundo, esto nos lleva a pensar que si algo no está bien, entonces es por nuestra culpa. Y pues no, la realidad es que hay muchos factores fuera de nuestro control que pueden hacer que las cosas se compliquen. Y por último, intenta no aconsejar a las personas desde tu experiencia personal. Si una persona se está abriendo contigo sobre una situación que le duele mucho, solo escúchala. Escúchala y quizá aquí le podrías preguntar qué necesitas para o qué puedo hacer yo para ayudarte, más que empezar a darles consejos de cómo llevar su vida y de cómo manejar sus sentimientos y emociones. Porque, no sé, a menos que esa persona directamente te lo pida, a veces lo que una persona con depresión ocupa es escúchame. Escúchame, necesito hablar de esto y es lo que más puede ayudar a la persona.
escuchar sin juicios y sin intentar cambiar a la persona. Un consejo puede ser, puedes asistir con un profesional de la salud mental, pero tampoco caigamos en estos extremos de estar presionando constantemente. Tienes que ir a terapia, es que no estás bien, y ve, y el psicólogo y el psiquiatra. No, tampoco de esta manera, porque entonces eso lo va a asociar la persona con algo negativo. Entonces, simplemente bríndale tu apoyo, quédate ahí con la persona si necesita escucharte. Para ya finalizar, la parte conductual que nosotros trabajamos tampoco es como, ay, desde mañana te vas a levantar a las 5 de la mañana y vas a hacer todo lo que hacías antes. No, nosotros vamos poco a poco, es un tratamiento bastante específico y amoldado exactamente a la persona que tenemos enfrente. O sea, no es un tratamiento generalizado para todas las personas. Pero quizá algo que puede ayudar a una persona con depresión y que has notado que ha abandonado actividades que antes le gustaban, puede ser comenzar a invitarla o invitarlo nuevamente, ¿no? "Ay, vamos a hacer ejercicio, vamos al gimnasio", no desde la obligación, desde tienes que hacerlo y tienes que ir, sino, no sé, hacerlo un poco más casual. Ah, vamos a caminar un rato, vamos a ver esta película al cine, y poco a poco incluirlo en actividades que puedan ir ayudándole a generar sentimientos de placer. Espero que este episodio les ayude, les haya dejado algo de valor y que haya respondido sus dudas. Si tienen más dudas, recuerden, mándenmelas a mi Instagram, @anipaviapsicóloga, y nos vemos en el siguiente.